Don Rafa, agradecido de que nos reciba aquí en su casa, de Radio Casa Pueblo, pues un honor poder compartir con Gracias, ustedes. siempre un placer. Don Rafa, para comenzar, ¿verdad? Cuando usted piensa en adjuntas, en la montaña, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que siente adentro cuando escucha esa zona geográfica? Casa Pueblo, y no exagero, es lo más que estoy en contacto con la Junta. Y la montaña y el frío, cositas así. Pero generalmente lo más que me viene a la cabeza es Casa Pueblo. ¿Y por qué? Pues por la dedicación que han dedicado Alexis y Doña Tinti y sus hijos a luchar por los puertorriqueños, por lo nuestro, y que es un compromiso, y como los conozco a los dos desde hace años, Alexis y a Doña Tinti, pues cuando estoy en adjunta me siento más cómodo cuando estoy en Casa Pueblo, estoy en mi ambiente, En su ambiente. en mi ambiente, en la gente que... Y esa zona de la montaña, de adjuntas, Blanca Canales, de Jayuya, Sí, sí, Lolita Lebrón, Carmín Pérez, cuando piensa en la cordillera y entonces ahora piensa en la participación de la mujer, en lo que son las luchas de un pueblo. ¿Qué tal? Bueno, yo siempre he conocido mujeres nacionalistas, que para nosotros éramos como familia, el nacionalismo era como familia uno del otro, y además de Blanca Canales, por ejemplo, de Carmín Pérez. ¿Qué me dice de Carmín? Que ella es de esas fundadoras de Casa Pueblo, ya estaba Carmín, siempre allá. sí, Carmín Pérez es de la que tú sabes que va todo el camino y siempre estaba protegiendo a uno. Si se le acercaba a alguien sospechoso, enseguida Carmín se le pegaba al lado, ¿ves? Para ver qué intenciones traía. ¿Ves? Siempre estaba cuidándonos a los compañeros de lucha, y estaba Doris Torresola, estaba Juanito Ojeda, doña Rosa Collazo, a quien admiro mucho. No solo es la esposa de Oscar Collazo, ella tiene sus propios méritos de lucha, doña Rosa y doña Isabelita Rosado. Y pues, mujeres en Puerto Rico siempre han habido, con la falda en su sitio, como diríamos, y el corazón de lucha y de compromiso, y hombres también, por supuesto, Alviso, Corregel, tu papá, Alexis y Filiberto, y este pueblo, sí, tengo hasta un poema, a la hora de la verdad, ¿ves? Que a la hora de la verdad este pueblo va a estar ahí, yo los encuentro en las calles caminando, tú no los ves ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, pero los encuentras por la calle. Gente que va y me abraza, y sabiendo quién es uno, y no temen identificar sus sentimientos con uno, y están por ahí, ¿sabes? Pero cuando hablamos entonces del rol de la mujer, ¿verdad? En el nacionalismo, la lucha por la independencia de Puerto Rico, cuando usted escucha ahora esto de equidad de género, de que hay una desigualdad y que hay unos asuntos que atender en la sociedad como tal, ¿en la lucha por la independencia se dieron esos mismos debates? No, una vez hace años creo que en Nueva York, pero poco, yo estaba prisionero todavía. Pero yo respeto a todo ser humano, pero yo vengo de los tiempos en que el hombre era hombre y la mujer era mujer. No bregué con eso en mis años juveniles, y respeto, tengo amistad, pero no me gusta ni dar opiniones de eso porque desconozco. Pero la mujer es una Carmín Pérez. Carmín Pérez era mujer, o sea, Doris, te estoy hablando de mujeres femeninas en todo aspecto. Claro. Mujeres nacional, no estaba pensando en lo otro que mencionaste de género o algo, no sé si eso era, porque sé que eso está a la moda. Exacto, por eso le pregunté. Pero sí, pero yo no... En el nacionalismo tenían la misma participación en la toma de decisiones. Sí, hombres y mujeres, pero lo que no decía había... Lolita Lebrón era ley. Sí, no, era respeto, se respetaba a la mujer. Hay hasta un discurso de un Pedro que dice: respeta a toda mujer, hasta una prostituta, porque ella pudo haber sido tu madre. Palabras de don Pedro, que yo secundo, ¿no? Y yo vengo del tiempo ese en que se decía que a la mujer no se le ofende ni con el
pétalo de una rosa. Yo vengo de ese tiempo, tú sabes, que la mujer era poesía. Don Rafa, entonces bajando de la montaña y llegando a Mayagüez, a su pueblo natal, allá en la zona de Dulces Labios, usted es independentista por casi genético, ¿no? Ya Sí. viene del movimiento, lo criminaliza, ¿verdad? El invasor En todos los países del mundo. y el asesinato político era una norma, ¿verdad? Desde el punto de vista del Estado. No era una violencia contra el independentismo, era que le costaba la vida a puertorriqueños el hecho de defender el derecho a su independencia. A ser libre. Pero libre. que siempre ha sido una minoría la que ha estado dispuesta a confrontar los poderes en todas las colonias del mundo que ha habido. Siempre ha sido una minoría dispuesta a confrontar los poderes, incluyendo Estados Unidos, cuando eran 13 colonias. Cuando eran 13 colonias, según uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, John Adams o Samuel Adams, uno de esos dos, son palabras de ellos, no mías, que cuando la población de las 13 colonias sospechaba que los revolucionarios luchaban por la independencia, los evadían como si tuvieran lepra. Y George Washington mandó hasta matar a los enemigos de la independencia, porque unos querían irse para el Canadá huyendo de la independencia, otros para Inglaterra, y era una minoría. Pero así ha sido en todos los países del mundo. Mientras son colonias, los poderes tienen unos control sobre la mente y las opiniones de la gente que controla. Por suerte siempre viene esa minoría que supera eso. Yo he dicho en distintos países que tuve, yo no puedo viajar ahora porque yo no acepto su pasaporte, ni ciudadanía. Yo soy puertorriqueño. Si ellos pasan una ley diciendo que somos perros, vamos a ladrar. ¿Me entiendes? Y ellos pasaron, nos impusieron la ciudadanía pese a que el Parlamento la rechazó y nos la impusieron. Y si dice que somos monos, entonces vamos a trepar árboles. Yo soy puertorriqueño, yo no soy ciudadano norteamericano. Ellos no tienen el poder para hacerme ser lo que yo no soy. ¿Y cuál es el problema de que en el país la gente piensa que la ciudadanía es un tesoro o una Porque cosa? eso es lo que nos han vendido. Como para vincularnos y obligarnos, nos chantajean con ese tema. Pero lo que la gente no se da cuenta, que ellos no nos impusieron la ciudadanía para honrarnos ni nada, fue cuando la cuestión de la guerra con Alemania y habían submarinos en el Caribe, para decirle que esto no era propiedad de ellos. La ciudadanía era como los blancos amos le hicieron a los esclavos, ¿ven? Que le ponían los nombres del blanco, no para que fueran blancos ni libres, sino diciendo que eran su propiedad. Le ponían Brown, Johnson, Smith, whatever eso en inglés, lo que sea, ¿entiendes? Para demostrar que eran propiedad de Brown. Eso es lo que nos pusieron a la ciudadanía, que éramos propiedad de ellos, que así que nos llaman. Ellos nos dicen que somos parte, yo no quiero ser parte del demonio. Ellos nos dicen que somos parte, dicen que somos propiedad. Es un tipo de esclavitud, ¿entiendes? Por eso es que muchos afro-norteamericanos, incluyendo amigos míos, se quitaron los nombres en inglés y se ponían nombres africanos. Yundiata Coli, Numia, Akinsiyu, tú sabes, Asata Chacula, que está en Cuba, se quitaron los nombres, porque eso era diciendo que eran esclavos de esos. Y esa es la ciudadanía que nos impusieron, por eso no tenemos ni los mismos derechos ni nada, ni igual, ni no es igual. ¿Entiendes? Somos propiedad de ellos, yo no soy propiedad de ellos. Por lo tanto, yo no tengo, si me la pusieron, me la quito. Pero yo nunca he firmado nada como norteamericano, ni ciudadano de Estados Unidos, siempre. En Panamá me tuvieron 17 horas porque querían que yo pusiera American Citizen, y yo, pero si yo soy puertorriqueño, no me ve la cara. ¿Me entiendes? No, que si es eso es problema de los gringos. ¿Me entiendes? Pero, y tuve ese problema. Ahora mismo yo viajaba con mi acta de nacimiento y mi licencia de guiar. Pero ahora impusieron lo del pasaporte de ellos. Y como yo no acepto su ciudadanía, tampoco acepto su pasaporte. Entiendo que algunos puertorriqueños tengan que usarlo, a veces por cuestiones revolucionarias. Pero en la prisión, por 4 años, antes que nosotros saliéramos de la prisión, los agentes de la FBI nos visitaban a las cárceles donde estábamos cada uno de nosotros, a Irving, a Oscar, a Lolita, a mí, a Andresito, que si pedíamos perdón, salíamos al otro día. Por 4 años estuvieron estos individuos visitando las cárceles, que si pedíamos perdón, al otro día salíamos.
que nosotros lo decíamos, los que tenían que pedir perdón eran ellos que tiraron los primeros tiros. Nos bombardearon en San Juan el 12 de mayo de 1898. Antes de la invasión de Puerto Rico. 2 meses después nos invaden. Primero nos bombardean, bajo orden del almirante Sampson. Bombardean en San Juan, en el Morro. ¿Entiendes? Y ahí nos matan en las casas y caminando por las calles puertorriqueños y puertorriqueñas, nuestros antepasados. Antes de llegar al 54, en el 52, ¿verdad? Se firma lo que llama la Constitución del Estado Libre Asociado. Que ahora resulta una falsa. Bueno, y que eso lo denunciaron ustedes desde el saque, desde el principio. A eso fuimos. Pero eso fueron, y ahí quiero llegar, pero en el 1952, ¿dónde está usted? Y cuando se da toda esa discusión y de liberación en el país, de que hay una constituyente y se crea esta farsa, Sí. Don Rafael, ¿dónde está y cómo mira esto? Del 49 al 51, yo estoy en la prisión de Tallahassee, porque tuve que cumplir los 2 años un día completo. Sí. Y otras peleas, pero bueno, esto empezó el 49 al 51. Salgo, me quieren volver a meter preso. Y mi papá y familia me dicen que no me deje coger preso otra vez, no que deje la lucha. Mi padre hubiera sido incapaz de eso, él era mi ángel primero. Y me cambié el nombre y me fui para Cuba con un nombre falso. Me fui para Cuba y llegué, salí en diciembre del 51, salí en el 51 de la prisión. En diciembre del 51 voy a Cuba. Viví 14 meses en Cuba. Durante ese tiempo trabajé en la construcción de un túnel debajo de un río uniendo a La Habana y Marianao. Y luego Batista cogió el poder el 10 de marzo de 1900, pero estoy llegando a la fecha esa. Sí. El 10 de marzo del 52. Batista coge el poder el 10 de marzo del 52. En agosto de ese mismo año nos mete preso a Reinaldo Estrella Martínez y a mí en campamento Tisconia. De allá, del campamento Tisconia, nos mandan a Reinaldo a Miami y a mí a Puerto Rico. Me montan un avión y me sacan de Cuba, Batista, en agosto del 52. Después de agosto del 52, o sea que cuando llega... estoy en agosto del 52 estoy de regreso en Puerto Rico. Justo cuando se está dando todo ese cambio por lo menos de nombre, ¿no? Pero entonces cuando regreso acá, yo sé que la vía estaba pendiente, me voy para la playa Córcega, de donde venimos los Miranda, que eran pescadores, incluyendo mi madre, Rosa Miranda, y estoy casi en clandestino, ¿ves? En Rincón. Hasta que en diciembre del 52 me voy para Nueva York. Caigo preso primero, me cogen preso, estoy otro tiempito más en La Princesa, estuve en La Princesa 3 veces. Cuando me regresan de Cuba, me vivo en el donde tiene por un tiempo, con los Miranda en la playa, pescando y esas cosas. Y caigo preso, me cogen preso otra vez, la FBI. Antes de caer preso, estando incógnito, fui a visitar a mi papá en presidio, estaba por la ley de la mordaza preso. Cuando yo fui a tirar los tiros con Lolita y bien Andresito a Washington, papá estaba preso por la ley de la mordaza. Ahí en la revista que te di lo vas a ver saliendo de la cárcel. ¿Tú entiendes? Y vas a ver una copia de la carpeta mía, que a los 17 años me llamaban nacionalista peligroso por la foto, la carpeta de la policía. Yo a veces me interrumpo y después se me olvida por dónde voy. La cosa es que en diciembre del 52 estoy en Nueva York. Pero antes de llegar a Nueva York, porque estoy pensando como ahora que están las deliberaciones de qué hacer con el país y el Capitolio y la gente que toma decisiones, ¿verdad? Las imponen en el país con directrices ajenas, ¿no? Pero en ese 1952 usted está consciente entonces de que se está dando toda esta discusión de hacer Puerto Rico
¿cómo se consideraban en ese periodo pre-1952? Esto era, le llamaban colonia, ¿cómo la gente No, para nosotros siempre es colonia. Siempre ha sido colonia. Siempre ha sido colonia, nos invadieron en 1898. Y la gente en general estaba consciente de que había un asunto de desigualdad política y sí, una condición. Y entonces vienen con el invento. Primero, el gobierno norteamericano, la táctica que llevaba la ONU era que el caso de Puerto Rico y Estados Unidos era entre nosotros, no, entre ellos y nosotros, que no tenía que involucrar. Esa era la táctica que llevaban. Ve, de que el caso de Puerto Rico es un asunto entre los gringos y los puertorriqueños, que las Naciones Unidas, pero no lograron. Ve, porque era diciendo los poderes coloniales, ve, tienen poder absoluto acá y ustedes no se metan. Ve, pero no les resultó. Entonces vienen con la táctica, porque venía la resolución 1514, que los poderes coloniales tenían que liberar las colonias y reivindicarles económicamente por el daño que habían hecho. Pero Estados Unidos usa la táctica de que en el 52 Puerto Rico, que había votado libremente y que era soberano, ¿verdad?, ponen para que Estados Unidos no tenga que cumplir con la ley 1514 la ONU. Y de ahí es que viene el llamado ELA, en que usan de cómplice a Muñoz y a otros lacayos. ¿Entiendes? Usan, ahí viene lo del ELA. Hay una foto en que yo estoy a los 5 años de edad, marchando con los nacionalistas. Aquí está el viso, aquí hay 2 nacionalistas, y aquí está el niño con manga larga y pantalón largo, marchando a los 5 años de edad, al lado del viso, a 2 hombres de Alviso. O sea, y como yo tendría como 6, 7 años para la masacre de Ponce, y mis padres fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce, pues desde niño, pues eso me impactó. Y desde esa edad empecé a sentirme en guerra con el imperialismo norteamericano, porque cualquiera que quiera matar a tus seres queridos, y amistades tuyas que te cogían y te levantaban en la falda, o que tú eras niño, y veas que los asesinan, como hicieron en la masacre de Ponce bajo órdenes de Blanton Winch. ¿Ves? Pues ahí empecé a sentir. Luego me hice nacionalista intelectualmente, pero primero fue emocionalmente, desde niño, al ver el abuso que cometían contra mi gente. ¿Piensa que fue así para muchos otros nacionalistas? Bueno, de niño no. En el caso mío, como yo era hijo de Rafael Cancel Rodríguez, que era presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez, Alviso se quedaba en casa cuando iba a Mayagüez. Pues tuve esa oportunidad, ese privilegio, que le doy gracias a la vida. Tuve el privilegio de conocer nuestras realidades como pueblo a través de personas como Alviso, mi padre. ¿Y cuál era el detonante entonces para esos otros grandes héroes del país que se hicieron nacionalistas? Unas realidades que van viendo, unos desde jóvenes, por ejemplo en Mayagüez, yo recuerdo nacionalistas ya desaparecidos que estuvieron en la insurrección y antes que yo estuvieron prisioneros por servicio militar, por rehusar ser parte, Emilio Aníbal Torres, Pepito Cruzado, Juan Ramón Martínez, Juan Rodríguez Cruz. Eran desde jóvenes nacionalistas vieron la realidad, tú sabes, del coloniaje y del abuso. Y como tenían esa integridad, ¿ves?, pues se hacían nacionalistas. Esa realidad nos hacía nacionalistas. El encuentro con nuestra realidad. Muchos las evaden, quieren mirar para el otro lado para no involucrarse. El nacionalista, Puerto Rico, como yo le he dicho mismo, que sigo siendo nacionalista, y como nacionalista, Puerto Rico es mi hogar, y los puertorriqueños mi familia. O sea, así que yo miro, y los nacionalistas, ¿ves?, estamos luchando por nuestro hogar patrio, el hogar de nuestra familia, ¿ves? Y yo conocí nacionalistas que su vida era lo que decía don Pedro, entregar vida y hacienda, y la patria es valor y sacrificio. Eso no era una consigna politiquera, era un medio de vida, forma de vida nuestra, ¿ves?, de que la patria es valor y sacrificio y entregar vida y hacienda. Eso era nada, estaban completamente, y yo me formé con ellos. Y esa infancia en Mayagüez, si usted tuviera que describir
social, ¿verdad? Esa dinámica social, alguien que no estuvo aquí en ese periodo y que quiere revivir a través de su narración, cómo era esa naturaleza del tejido comunitario en Mayagüez y sus recuerdos del paisaje natural, cómo era ese paisaje natural en Mayagüez donde ustedes crecen. Primero, cuando salgo de prisión digo, bueno, por fin no voy a ver una reja más por año, a menos que cayera preso otra vez. La primera casa que paro, rejas. Cuando yo niño tú no veías rejas en los hogares. La gente hasta dormía con las ventanas abiertas de los cuartos, pero tú no veías rejas, porque había más confianza y los vecinos eran como familia. Si le pasaba a algún vecino era como si le pasara a algún familiar. Y los nenes tuyos, te los miraban los papás de otros nenes, los cuidaban, si algo pasaba era como si fuera una familia. Los barrios eran como familia. Hoy en día pueden vivir años y ni se saludan, pero en ese tiempo que yo crecí en el país, yo tengo hasta un poema, ¿dónde está aquel pueblo mío? Donde yo crecí, me formé, ¿ves? Porque era muy distinto, era la gente. Tú entrabas a cualquier barrio y no temías que te fueran a chocar, ni a robar, ni a asaltar, ni nada. ¿Y por qué usted cree que ha cambiado esa...? El sistema mismo, corrupto. El sistema que te dice que lo que vale más aquí en esta vida es lo que tú tengas en el bolsillo, no lo que tú tengas en la conciencia ni en el corazón. ¿Entiendes? Entonces eso desvaloriza al ser humano, porque ponen el dólar por sobre todo, y el dólar opaca todos los demás valores cuando se pone como principio al fin, y eso crea competencias combativas por el dólar. Y en aquel periodo el tema de la moneda no era un... No era así, no era así. Los valores eran otros. Eran otros, pero entonces el mismo sistema ha ido corrompiendo. Tú sabes, desde niño te van inculcando que para tú valer algo tienes que tener un carro de lujo, no que el carro te lleve donde tú quieres, sino que sea de lujo, impresiones. ¿Te entiendes? Eso te crea, qué sé yo, una actitud mental negativa. Entonces ya no es la persona lo que más vale, es lo que lleva en el bolsillo. Tú vales de acuerdo a lo que tú lleves, no de acuerdo a lo quien tú seas. Que para mí una persona vale por quien es. Aunque sea un deambulante, si es honesto, vale más para mí que un supermillonario que sea deshonesto. Yo juzgo a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Pero en este sistema tú vales por cuánto tienes. Y eso pues afecta. Lleva muchachos a robar para tener chavo, para comprar un carro de lujo, para comprar un gelo caro aunque no te da hora bien, tú sabes. Y en ese tipo de sistema pues se crea lo que estamos viendo. Y el paisaje natural, don Rafa, cuando usted miraba la montaña, la costa, ese paisaje geográfico, igual que hizo con lo social, con ese contraste de su periodo cuando está creciendo, se está formando allá en Mayagüez y luego de regresar de prisión. Pues primero el cambio en ciertos valores, tú sabes, que no eran los mismos. Y la gente confiaba más una en la otra. Pero en el caso de lo natural, cuando usted mira el paisaje, la agricultura, esas montañas, sí, como todavía me gusta mirar las costas. ¿Le gusta mirar la costa? Porque yo vine de la costa del mar, de Mayagüez, ahí crecí. Dulce Labio. En Mayagüez, Dulce Labio está pegadito. La playa, sí. Al mar. Pero sí, siempre me ha gustado, tenía tíos que vivían en los campos y me gustaba estar, pero más donde más me gustaba estar en los barrios, porque me formé en los barrios y en el mar, porque me formé en la playa. Ya de niño nadaba porque era parte de Pero en esa playa se podía bañar. Sí, había una, por ejemplo, Punta Arena tirando para Cabo Rojo, había otro... Pero allí mismo en la bahía de Mayagüez, por ejemplo. En la bahía de Mayagüez. Porque ahora no se puede uno bañar. No, y después que pusieron una fábrica y que contaminó media humanidad, que estuvo en el Maní de Mayagüez, en una zona industrial. Tenía su nombre, pero se me olvida. Unas atuneras que vienen allí. Eso, donde están las atuneras, pues mucha contaminación. Pero yo de niño me bañaba en las aguas de Mayagüez, del pueblo, de Mayagüez. Pero te estoy hablando de niña y como ves hace rato.
Entonces, ese camino que lo lleva usted al 1 de marzo de 1954, de unirse a este grupo de nacionalistas para ir al Congreso de los Estados Unidos, en un acto, ¿verdad?, directo contra congresistas norteamericanos, se da después. Bueno, ¿Cómo primero, llega hasta ahí? Acuérdate, de niño, el 24 de octubre del 35, masacran a mi gente en Río Piedra bajo órdenes del coronel Francis Ricks. Y el 21 de marzo del 37, teniendo yo casi 7 años de edad, masacran en Ponce bajo órdenes de Blanton Witch a los nacionalistas puertorriqueños, matando 19, hiriendo cerca de 200, entre ellos una niña, Guillermina Maldonado, que tenía 14 años por ahí, salía de la iglesia. Aunque tú no lo creas, yo fui monaguillo por 6 años y iba a ser cura, pero es otra historia. La cosa es que salía de la iglesia con la palmera Domingo de Ramos y de niño voy viendo eso. ¿Me entiendes? Viendo eso, los crímenes que cometen contra mi gente, el bombardeo en San Juan, el 12 de mayo de 1898, bajo el almirante Sampson, matándonos en las calles y en las casas puertorriqueñas, destruyendo casi el santuario de San José y otras viviendas. Yo estoy consciente de eso. ¿Y quiénes dan órdenes? Si no es el Congreso de los Estados Unidos para formar guerras, ataques. Así que no eran ningunos inocentones. Pero aún antes de ir al Congreso, tan pronto cumplo 18 años, en el 48, querían inscribirme en el ejército de ellos, que yo fuera a matar coreanos, que fuera a matar coreanos por los intereses de las corporaciones y de los mismos que masacran a mi gente. No había que ser un genio. Eso sería una normalidad que tú vayas a matar a otra gente que no te ha hecho nada por los intereses de los que sí te han hecho y te han masacrado. Rehusé. ¿Ves? Yo eché el bigote en la cárcel. Rehusé y me sentenciaron justo a 2 años un día y a otros 5 jóvenes nacionalistas. Reinaldo Trilla Martínez, Darío Berrío Cruz, Ramón Medina Maizonave, Luis Manuel O'Neill Rosario. Y yo hay una foto en el periódico El Mundo, la portada, cuando nos llevaban esposados. Y ahí en la revista vas a ver esa foto, una revista que te digo, sí, que estamos los 6 esposados, en camino a la prisión de Tallahassee. Y allí pues cumplí 2 años un día porque perdí la buena conducta. Había mucho racismo y tuve que inquietar a un policía racista. O sea, se lo llevaron de Puerto Rico. Se lo llevan de Puerto Rico para cumplir prisión. Para cumplir prisión en la prisión de Tallahassee, en la Florida. Y allí los negros dormían en un lado y los blancos en otro. Y en el comedor tenían que comer los blancos en un lado y los negros en otro. Yo cruzaba cuando me daba la cuenta. Pero allí me encontré. ¿Esa es la misma prisión donde asesinaron a Ángel Rodríguez? Ahí mismo, y me tuvieron en esos calabozos. Porque cuando los inquieté al policía que no me rompieron todo porque los presos dijeron que sí, me golpeaban, que iban a ir a la prisión al revés. ¿Ves? Y ahí encontré todo tipo de racismo. Y estuve en esos calabozos donde asesinaron a Ángel Rodríguez Cristóbal. Sí, estoy en Puerto Rico un tiempito, después que me deportan de Cuba. Y luego estoy un tiempito en el 52 y salgo en diciembre del 52 para allá, que no estaba bien. Ahora, yo estaba en la ONU en el 53, cuando los norteamericanos, el imperio norteamericano y sus lacayos, entre ellos Antonio Fernández y otros, quisieron convencer a la ONU de que Puerto Rico ya era soberano, que por lo tanto Estados Unidos no tenía que hacer trato con Puerto Rico, el poder colonial que se va y se reciproca, bueno, nada de eso. Yo estoy en la ONU cuando eso, ¿ves? Cuando eso, me había unido a la Junta Nacionalista de Nueva York y estoy en la ONU, cuando esa discusión, que estaba Julio Pinto Gandía, líder nacionalista que desaparecieron, mataron y desaparecieron el 18 de septiembre de 1976 y que fue quien organizó
el 1 de marzo del 54, que yo lo dije 50 años después, cuando ya lo habían desaparecido en 1976. En 2004, en el cincuentenario del ataque al Congreso gringo, por primera vez menciono de Pinto Gandía, para que la historia lo conociera y en honor al hombre, ¿verdad? Pero yo estoy en la ONU en el 53 cuando quieren plantear que el ELA era soberano en nosotros. Que resolvía el problema colonial. Que se resolvía, entonces decían que libremente los puertorriqueños, nosotros los nacionalistas, y Concepción de Gracia por el Partido Independentista también, que estaba allí, haciendo el mismo planteamiento, que solo los libres pueden votar libremente, y Puerto Rico no era libre, ni es libre. ¿Ve? Y de la decisión que se toma, 16 a 26 y 18 abstenciones, 16 a favor de nuestra posición y 20 y algo a favor de ellos y 18 abstenciones, pues ahí es que decidimos los nacionalistas que teníamos que hacer algo para llamar la atención del mundo hacia la verdad, que seguíamos siendo colonia, que esto era un fraude y era un engaño. Lo que 62 años después ellos mismos dicen ahora, y hasta el New York Times publicó que nosotros teníamos la razón hace poco, que lo que decíamos era verdad, que Puerto Rico seguía siendo colonia, 62 años después, ¿verdad? Y de ahí marcaron el tiempo el inicio de desenmascarar algo que ha tomado, está bien, 6 décadas, pero había que decirle desde el principio, y ese es el... Porque era un engaño. Era un engaño. Desde aquel tiempo era un engaño. Y eso fue lo que fuimos a decir allí, a llamar la atención del mundo hacia este engaño. ¿Y por qué con pistolas, don Rafa? Bueno, tú no ibas a llamar la atención del mundo con fuegos artificiales. Y ellos han usado pistolas y revólveres y cañones contra nosotros y contra los pueblos. Ahí tú llevas una lista que te di ahorita de todas las invasiones que han hecho en nuestros países. En Santo Domingo, bajo órdenes de Lyndon Johnson, en el 1965 matan más de 8,000 dominicanos que la Marina de Guerra norteamericana invadió a Santo Domingo. ¿Entiendes? En el 1965, en el 1989 invaden a Panamá y matan más de 3,000 panameños. Costaron la vida a miles y miles en Chile cuando matan a Salvador Allende. Y tú sabes quién era que dirigía las operaciones Condoresa, que asesinaban a los nuestros por miles. Henry Kissinger. El Henry Kissinger era el que dirigía la operación Cóndor, que eran ataques militares contra nuestros países para controlarlos. En Guatemala en el 54, que tumban al Bren. ¿Entiendes? Ellos han asesinado a nuestros pueblos a través. Pero ¿qué pasa? Aparentemente ellos nos pueden matar, bombardear, asesinar, pero lo hacen democráticamente. Tú sabes, nosotros los defendemos, pues somos terroristas. Gloria a los terroristas en el mundo. Si el que defiende su patria es un terrorista contra los abusos de ellos. Yo escribí hace poco un artículo, no sé si te llegó, el terrorismo imperialista. Lo recibo, sí. Que son ese terrorismo, eso es terrorismo. Miles y miles de nosotros han sido asesinados. Ustedes fueron a hablarles con el lenguaje que ellos entendían. Con el que habían tratado a Puerto Rico, ¿no? Y han tratado a latinoamericanos, cubanos, a todos, asesinándonos como si fuéramos insectos. Don Rafa, pero cuando ustedes van a hacer este acto político de denuncia... Antes de eso, yo prefiero tirar flores que tiro. Pero si masacran a tu gente, tú no vas a tirarle flores a los que masacran a tu gente. Si vas a defenderlo. En estos días dije precisamente en una entrevista que me hicieron desde Suecia, que quizás se iba a una copia más tarde, que yo prefiero sonreírle a la gente a darle mala cara. Pero si abusan de los míos, no voy a sonreír. Yo lo veo tan simple. Usan a nuestros jóvenes en guerra. ¿Por qué no se critica a los jóvenes nuestros que envían a guerras en Vietnam, en Corea, en Kosovo, a matar gente que no nos han hecho nada? Y eso no es violencia. ¿Por qué? No se critica, según se critica el que defiende su patria. Causado violencia ahora mismo con esa cosa que tienen junta. Eso va a causar muertes aquí. Esta junta de control fiscal va a causar muerte.
La ley 7 causó muerte, suicidios. Eso es violencia institucionalizada. Y estas que están haciendo va a causar muertes en Puerto Rico, tal como si le tuvieran un revólver en la cabeza. Va a causar muerte. Y 2 años antes muere Griselio Torresola en un ataque con Oscar Collazo. Es decir, cuando usted va a esta acción, pues pienso que la muerte, ¿verdad? El que no vayan a ser un vivo es parte de... Sí, era parte, y lo digo hasta en Prohibido Olvidar, como tenía 2 niños, pues, me puso que había que hacer lo que había que hacer. Pero usted, o sea, nosotros sabe que pensamos misión... que podíamos morir, pero hay veces en la vida, dependiendo qué principios uno vive y por qué valores, que hay cosas para uno más grandes que la vida misma. ¿Me entiende? No sé si me explico, que son más importantes que uno mismo, en el entendimiento que uno tiene de la vida y los conceptos. Y para mí crecí desde niño con el concepto de la patria y mi pueblo, porque crecí peleando desde niño, marchando por mi pueblo. Para mí eso es natural, para mí yo soy uno, mi pueblo es miles que vienen generaciones, ¿entiendes? Y Lolita fue allá a morir también. Lolita disparó al pecho. Lolita nunca disparó a nadie. Yo disparé para abajo, Irving también. Andresito se le trancó la pistola, ¿entiendes? Pero no fue por nuestro gusto, preferíamos tirar flores, ¿entiendes? Pero ellos son los que nos fuerzan. Y entonces usan a nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes nuestros murieron en Corea por el servicio militar obligatorio que a mí me llevó a la prisión por 2 años? ¿Me entiendes? Así que eso no es violencia. Pero entonces el miedo a la muerte no está ahí. No había tiempo, uno estaba tan enfocado. No había, yo lo digo en una entrevista que me hicieron, que si tenía miedo. No es que uno fuera más valiente que nadie. Iba tan enfocado en lo que íbamos a hacer y que no falláramos, no fracasáramos. Que no había tiempo para tener miedo. No conocía un Pero valentón. Posterior al ataque, los aprisionan y la pena de muerte está en la ecuación también. También nos pusieron en el corredor de la muerte, porque si alguno moría de esos 5 individuos que fueron heridos, ¿entiendes? Pues el juicio era para la silla eléctrica, como le tuvieron a Oscar Collazo. Era para la silla eléctrica, ¿entiendes? Y quiero contar una historia de Andresito, siempre la cuento como tengo la oportunidad. Andresito era un jibarito del barrio Laguna de Aguada, blanco y negro, no era sofisticado. ¿Ven? Entonces nos ponen el corredor de la muerte después del ataque y nos metían en unos cuartitos, la FBI, la CIA, gente de ellos, nos metían en unos cuartitos, en un cuartito, a Lolita, a Irving, Andresito y a mí. Y nos llevaban retratos para que nosotros los reconociéramos. ¿Sí? Decidieron que no iban a recoger Ni a la abuela. Entonces uno de los agentes, Andresito no hablaba mucho inglés, no le importaba. Él había vivido 6 años en Nueva York, pero entendía. Entonces uno de ellos sale y dice, uno de los agentes, si ustedes no cooperan, le garantizamos la silla eléctrica. Y Andresito entiende lo que el tipo dice y levanta la mano. Me one favor, yo quiero favor. La gente cree que ahora tienen uno de nosotros. Y después que hacen un bla bla bla, dice, bueno, Mr. Cordero, what favor do you want? ¿Qué favor usted quiere? Mi fuerza eléctrica, mi fuerza eléctrica. Yo primero en la silla eléctrica, no chavaron más. Se dieron cuenta pero ese era Andresito, yo lo estoy viendo. Yo primero en la silla eléctrica le demostró, pues, siéntanos y van a sentarnos, y ya. Y ese era el jibarito ese de Aguada, del barrio Laguna de Aguada, Andrés Figueroa Cordero. Cumplen 25 años y es una lucha nacional y de intervención internacional que eventualmente logra la excarcelación, porque ustedes... Bueno, la campaña internacional primero. Y Care por ahí anda diciendo que él nos sacó de la cárcel cuando era presidente. El presidente cárcel. Care. Pero no fue que él decidiera porque de pronto le dio pena o vio nosotros. No.
fue un canje de prisioneros con Cuba. Fidel y el gobierno revolucionario hicieron un canje de prisioneros. En Cuba tenían unos agentes de la CIA presos, Lawrence Lunt y otros. Y hubo un canje de prisioneros. La campaña creció, ¿ve? Y entonces también Fidel y el gobierno revolucionario hacen un canje de prisioneros de nosotros por aquellos que ellos tenían. Y así que salimos nosotros, por un canje de prisioneros entre Cuba y los Estados Unidos. Pero ese canje de prisioneros no se dio recientemente cuando los cubanos regresan finalmente a Cuba hace unos años atrás y Oscar siguió. Los 5 cubanos. Los 5 cubanos. Uno de ellos estuvo preso en la misma celda con Oscar 4 años, Fernando González. Y él habla, pero maravilla. ¿Y por qué no se da ese canje? ¿O usted cree que ha cambiado, verdad, en esa relación? Sí, ahí no sé si hubo intento o no. Fue de canje por Oscar y eso. Pero Cuba respalda internacionalmente o respalda internacionalmente la libertad de Oscar. Se ha hecho campaña y en Suecia y en Madrid y en México, yo tengo evidencia. Pero con Fidel Castro era la dinámica diferente. Bueno, no sé si las circunstancias en ese momento eran diferentes o lo que fuera, pero hubo un cambio de prisioneros. En el caso no hay. Y don Rafa, estábamos hablando del periodo, ¿verdad? Cuando ya finalmente sale tras 25 años de las emociones. El hecho de que ustedes no transaran nunca, ni inclusive cuando estaban bajo el chantaje de silla eléctrica, ni inclusive en los años 70, antes que se diera finalmente la salida de ustedes, donde se les ofrecía una salida, si pedían perdón, ¿verdad? Y todo este asunto. Y le preguntaba sobre eso porque tenemos también la alegría en estos momentos de que Oscar López Rivera finalmente pueda regresar al país tras 35 años de prisión. Y mucha gente se preguntaba por qué él no había aceptado unas condiciones previamente. Y es que evidentemente se rigen por una conciencia que no está abierta al chantaje. Oscar demostró que quien es leal a su pueblo también lo es a sus amigos. La razón, Oscar hubiera salido como cualquier otro rápido, aceptado, salía en 10 lo que fuera, pero dejaba a 2 compañeros en la cárcel, a Carlos Alberto Torres, hijo del reverendo Torres, y a Aide Beltrán, y él no aceptaba. Si ellos salían, sí, como salieron los demás, pero a ellos no le habían puesto ninguna de esos de que lo sacarían. A Carlos Alberto, que cumplió 30 años de prisión, y a Aide Beltrán. Era a él que le ponían eso y él no aceptaba. Ahora, si los otros le ponían fecha de salida también, entonces la aceptaba. Fue lealtad a sus amigos, a sus compañeros. ¿Ves? Y eso es natural. Eso es natural para quien tiene ciertos valores y principios, de acuerdo a la persona, que es lo que nos hace, los valores y los principios nos hacen. Nosotros actuamos de acuerdo a las formas de valores, las prioridades que tenemos, y eso es lo que nos forma. Y quien tiene las prioridades que tiene Oscar, de que entrega su vida por su comunidad, lo hace feliz. Porque no hay mayor felicidad que tú sabes que estás cumpliendo con tu gente, con los tuyos y contigo mismo, porque cuando uno cumple con su gente está cumpliendo también con uno mismo, con sus familiares. Quien traiciona a su pueblo traiciona a su familia, porque su familia es parte de ese pueblo. ¿Ves? Y así, y él pagó un precio por ser lealtad a sus 2 compañeros. Estoy seguro que no se arrepentirá jamás. Podrá vivir con su conciencia. Con su conciencia. Ahora no hubiera podido vivir sin su conciencia si hace lo distinto, que no le importara. Entonces sí que no podía vivir con su Para la conciencia. gente que puede estar escuchando Radio Casa Pueblo, viendo esta entrevista, que no conoce a Oscar López Rivera, ¿qué debe saber la gente, ¿verdad? de Oscar López Rivera, de lo que estuvo dispuesto a hacer, de lo que hicieron en su momento de defender, ¿verdad?, el derecho a la independencia del país?
estar 35 años preso, igual que, o análogo, ¿verdad?, a esas luchas que dieron ustedes años antes. Es como una familia de 10 hermanos, que puede haber un hermano que le importe un gallo, que no es malo, otro que lo que le importe es esto, otro, y que no tenga un sentimiento cercano. Pero hay otros que se preocupan por la familia. De los 10 puede haber 2, 3, 4, 5 que se preocupan por la familia. Entonces actúan de acuerdo a eso. Y Oscar pues es de esos hermanos que se preocupan por la familia, que en este caso la familia puertorriqueña, que se preocupa. Hay otros que su preocupación son otras, o hacer chavo, entiendo, tener carro de lujo, o viajar, que no digo que sea malo, ¿entiendes? Y cada quien de acuerdo a sus prioridades. Y la prioridad de Oscar lo conozco porque es mi prioridad también. Y era la prioridad de mi padre, y era la prioridad de los nacionalistas, y es la prioridad de muchos que se dedican a la casa pueblo, que puede dedicarse a otras cosas, sin embargo se sacrifica y esto por los sentimientos que tiene hacia los demás. ¿Tú entiendes? Entonces pues Oscar es de esas personas que se preocupan por los demás, por su gente, y está dispuesto a pagar un precio, y créeme, aunque se equivocan uno, yo en la cárcel, a mí me partieron la boca para 5 o 6 policías, le eché a uno de ellos también, pero ve, y pasé 2 o 3 cosas en la cárcel, pero me siento bien, porque fue cumpliendo con mi gente y cumpliendo conmigo mismo, respeto a mí mismo, como puertorriqueño, como hombre, como ser humano, a ser libre, de no ser esclavo de nadie. ¿Ve? Y me siento tranquilo. Mejor que si me hubiera pasado caminando por un jardín por ahí, sembrando flores o volando, lo que fuera. ¿Alguien más, otra persona que dio su vida por, literalmente por Puerto Rico, fue Filiberto Ríos? Filiberto. ¿Usted conoció a Filiberto? Filiberto era uno de los seres más gentiles. Claro. Cuando tenía los grilletes nos conocimos, y bastante, y es una persona gentil, era músico, pero además era un ser humano gentil. Lo vi como fue con sus nietos cuando lo tenía, llegué, como era un ser humano, mira, para esto hay que tener mucho amor, no es cuestión ni de valor. Es que tú ames a tu gente y te respetes a ti mismo, que ames a tu familia y te respetes a ti mismo. Esa es la fuerza mayor que te lleva, y esa es la fuerza que motivó a Filiberto, sentido de justicia, ¿entiendes? A Bisu Campos, a Blanca Canales, a Doris Tojesola, a Lolita Lebrón, Carmen Pérez, poder seguir, Torregel. Por eso es que pasan a la historia. Los traidores se entierran, mueren y quedan muertos para siempre. Los alvizos no mueren, como los Che Guevara, fíjate, no mueren, porque se quedan y lo que te hace a la persona es su pensamiento, no su físico. A nosotros no importara físicamente cómo era Filiberto, cómo era Albizu, es su pensamiento y su sentimiento, y eso piden. Albizu está vivo todavía, murió en el 65 y todavía se cita pensamientos de Albizu. Y después que no tenía el grillete también lo veía. Lo podemos cortar. Sí, pero siempre estoy, y cuando tenga pero el ya celular, sí. ellos, hasta cuando está pegado. No, pero aquellas cosas que se puedan decir. Sí, no, por eso porque estaba muy presente. ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas más en sorprendentes, que nunca se tengo fue, su foto. siempre estuvo aquí. Cuando lo asesinaron a Filiberto, yo estaba en Cuba, y los vecinos nos dicen que ese caso de la gente de la policía 3 ahí rodearon esta casa. Mi doña, mi hijo menor, yo tengo 3, mi hijo menor, estaban presentes, rodearon la casa. Después, en otra ocasión, un helicóptero se para 2 veces encima de la casa, sin tocar, que mi hijo, Capelito, iba para la universidad, y se para, entonces se van a entrar.
pero se fueron y después vuelven encima de la casa. Un acecho. Entonces cuando hablas por teléfono, tienes que saber, yo siempre digo a los compañeros, no siempre, pero aunque no sabe, hay otras oídos oyendo. Claro que sí. Y graban. Yo tengo el carpeteo ahí, la carpeta mía de la tarjeta. Hay una transcripción de una llamada a Cuba completa, la transcribieron ahí en la carpeta. Don Rafa, cuando en esas conversaciones con Filiberto, con Oscar, con otros sectores del independentismo puertorriqueño, cuando hacen un análisis del país, hacia dónde vamos, esta coyuntura histórica, esa reflexión, ¿cuál es? La independencia. O sea, pero por los poderes, dentro de la situación, hacer lo que el momento demande y cuando yo fui al paro de los estudiantes, que estaba la policía, los iban a... ¿Entiendes? Cuando fui, les dije a los estudiantes, protejan sus cabezas. Las cabezas de ustedes valen mucho. Las de los policías son desechables, los usan, nada. Hay distintas maneras de luchar, puede ser como Filiberto, puede ser todas las maneras yo. Pero lo único que va a sacarnos a nosotros, de problemas, porque los problemas los han creado los norteamericanos. Lo primero que hicieron al invadir a Puerto Rico, ¿qué fue? Devaluar nuestra moneda el 40%, llevando a la pobreza a muchos empresarios puertorriqueños, enriqueciendo ellos su capital. Después, ¿qué hizo el primer gobernador que ellos nos impusieron aquí en el 1898? ¿Qué hizo Allen? ¿Qué fue lo primero? Quedarse con la industria azucarera. Millones, quedarse con la industria azucarera, ellos. Don Rafa, ¿y no le parece a usted que eso es precisamente lo que está pasando ahora? Aún cuando usamos la moneda americana hay una devaluación, ¿verdad? Y hay un desplazamiento de gente, se están apoderando de los espacios, estas empresas ahora están reclamando para quedarse con el sistema de producción energético. Bueno, tú sabes lo que hay, el que le llaman María. Sí, me estoy aquí. ¿Cómo es que le llaman al shock treatment? Shock doctrine. La doctrina del shock. ¿La conoces? Sí. La doctrina que te crea una crisis. Sí. Entonces la desesperación vende y lo que están haciendo. Hay un libro escrito sobre eso, cómo ellos te crean crisis para desesperar a los pueblos. Cada vez que van a privatizar algo, no empiezan a crearle que si el teléfono, no, que si esto, que la crisis, que si aquello, para que el pueblo diga, acaben de venderlo. Lo mismo pasó con energía. Es lo mismo, y lo hacen con distinto. Y ahora lo que está haciendo el PLL el gobernadorcito de aquí, no está hablando de privatizarlo todo, eso es lo que quieren. Privatizarse el fondo, el mono del seguro del Estado, todo. Eso es una táctica que ellos llevan a pensar. Cuando hicieron la llamada Constitución de Puerto Rico, ¿qué fue lo primero que modificó el Congreso gringo en el 52? ¿Qué fue lo primero que modificó, que le añadió a la Constitución de Puerto Rico? Bonitas. Que antes que todo había que pagarla en el 52. 52. ¿Y qué hacen en el 84? Sacan a Puerto Rico de la ley federal de quiebra. Y don Pedro Luis Ocampo dijo hace más de 60 años que el coloniaje nos iba a llevar de dueños a gimaos y de patronos a peones. ¿Y qué está sucediendo? Y lo dijo hace más de 60 años, no de ahora. No de ahora. La ley de cabotaje que nos arruina nuestra industria, la agricultura. Nosotros producíamos más del 75% de lo que consumíamos. Ahora tenemos que comprarle a ellos el 85% de lo que consumimos. Ahí se llevan 22.000 millones al año. En la industria, que mataron nuestra industria. Don Rafa, entonces ese argumento... Y podemos seguir por ahí. Claro, yo creo que la lista es larga, sí. Pero ese argumento de que en esta coyuntura histórica nos lleva hacia la independencia y usan eso como, ese discurso como que se está repitiendo, de que Estados Unidos nos lleva hacia la independencia, ¿a usted le parece que estamos repitiendo el 98, no? Sí, mira,
Primero te dije la táctica que usaban los Estados Unidos en la ONU, que eso era un asunto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sí. Eso les falló, vinieron con lo de Lela, que ya Puerto Rico era soberano, sí, que fue la gran mentira que vemos ahora. En estos días, hará unas 2 semanas, un mes, 2, 3, vi que en la ONU ya ellos estaban hablando de anexión y el voto mayoritario, respetar las mayorías. Ahora cambiaron, ya no le funciona lo de Lela porque ya quedaron al descubierto, no le funciona a los Estados Unidos y Puerto Rico nada más. Ya están mencionando que las Naciones Unidas reconozcan los votos mayoritarios, porque ellos saben que controlan las mayorías, que las manipulan. ¿Entiende? Y hay que tener... ¿Y usted cree que nos llevan para la anexión? Ellos pueden... nosotros luchar por la independencia, que si a dónde nos llevan ellos, nosotros vamos a lucharle contra lo que sea, porque la independencia es lo único que nos va a dar los poderes. Esta crisis, la única manera que realmente se resuelve es teniendo los poderes, pero ahora los poderes los tienen ellos y ellos deciden a favor de ellos, por los intereses de ellos. Claro. Ellos no están velando por los intereses tuyos y míos, están velando por los intereses de Wall Street, que es el verdadero gobierno de los Estados Unidos. El verdadero gobierno de los Estados Unidos es Wall Street, que controla, ¿entiendes? A estos políticos. El otro día salió cuánto dinero le pasaron a cada político de eso para que votara por la Junta. En estos días salió. Bochornoso. ¿Entiendes? Pero lo único es nosotros luchar por poder, es la única manera. No hay otra manera de resolver. Y para la gente que nos está escuchando por Radio Casa Pueblo, que probablemente la inmensa mayoría pueda pensar que la anexión es la alternativa, ¿por qué ese rechazo a la independencia? ¿Qué mensaje usted le llevaría a gente común del pueblo, Juan Pedro, María? La anexión es entregar tu tierra, tu patria, y entregar tus hijos a los anglosajones, que son los que controlan a Estados Unidos. De donde viene el ¿cómo es? El presidente de ahora. El Trump. El Trump ese, de los anglosajones, que son los que controlan, se le llaman los WAPs. White, Anglo-Saxon, pues tienen un nombre los WAPs, que son los que controlan la economía en los Estados Unidos. Y la anexión quiere decir que tú te estás entregando tu tierra, tu hogar, el único que es tuyo, que tú puedes clamar como tuyo, se lo estás entregando, formalizando la entrega a los anglosajones, dar tu patria a ellos y entregar tus hijos a más guerras que ellos produzcan. Han muerto en Vietnam, Corea, Kosovo, ahora el mundo árabe, todo. ¿Entiendes? Y tú estás entregando tus hijos a los anglosajones, tú estás entregando el futuro de tu pueblo, de tu gente, a los anglosajones que van a decidir qué vida vas a vivir. Cuando libre tú eres que decide. Pero ahora estamos presos. Está en una cárcel, en estos días usé ese término. Salió Oscar, o saldrá, pero que salga. Es como nosotros salir de esta cárcel del coloniaje, que es una esclavitud. Vivimos bajo un estado de esclavitud. En la 25 poder absoluto que está escrito en esa lista, uno de ellos es que nos pueden vender o canjear a cualquier país, a China, Alemania, Rusia, Noruega, que pueden vendernos como esclavos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Pero al pueblo le engañan, no le dicen. ¿Ve? Y le crean unas imágenes al pueblo. Le crean unas imágenes. Las agencias publicitarias, por ejemplo, son unas expertas en crear imágenes. ¿Entiendes? Y al pueblo le venden imágenes. Y yo no culpo al pueblo por no darse cuenta. ¿Entiendes? Esa lista, yo quisiera que se le leyera al pueblo, la lista de cómo nos manipulan sin darnos cuenta y nos forman opiniones que creemos que son nuestras y nos son impuestas sin darnos cuenta. La ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. Y dijo Simón Bolívar también, que muchas veces nos controlan más por engaño que por la fuerza. No palabras mías, de Simón Bolívar, dijera que las dijera también, ¿entiendes? Esa ignorancia que mantienen al pueblo es a propósito, que ignoren, no conocemos ni nuestra historia. Háblale al pueblo de quién fue el general Antonio Valero Bernabé. No saben, pero habla de MacArthur, la historia, ¿ves? Porque no quieren que sepan que el general Antonio Valero Bernabé fue un puertorriqueño de Fajardo
y que fue uno de los generales que combatió al lado de Simón Bolívar por la libertad de la Gran Colombia de 5 países latinoamericanos. Porque no quieren que tú tengas a quien emular. Te meten el lamento borincano. Yo escribí hasta un poema que sienten sin lamentos. Nos meten el lamento, ay bendito, ¿quién me ayudará? Pobre de mí, a mi viejita. Darnos ese sentido de impotencia. Y se la crean al pueblo. Mira, antes era que si no hacen lo que decimos, los rusos se lo comen. Y nos comían vivos, lo que fuera. Nos meten unos miedos. Y hay que ver eso y luchar contra eso. Y que el pueblo sepa. Ahí es lo que yo te dije, hay una lista. No por mí, hay una por mí hecha, pero hay otra no hecha por mí, por un mismo norteamericano. La voy a mirar. Y el pueblo no sabe de eso. Y ellos saben eso, que el pueblo no sabe cómo nos manipulan. Cómo nos manipulan. Gracias Y esa es la primera liberación que uno tiene que hacer. El primer acto de... Ajá, darte cuenta de librarte la mente de eso. Es más difícil liberar una mente que liberar un país. Y eso lo estamos viendo porque cuando se comenta, ¿verdad? Sí. De que Puerto Rico pueda ser independiente, la gente como que le tiene miedo y hay una gran contradicción. El miedo que nos han metido. El miedo. El miedo que nos han metido. Y esa inseguridad. Es que no saben que más de 190 países en el mundo son independientes. Que lo que quedan como colonias somos Puerto Rico y 1 o 2 por ahí. ¿Entiendes? Que todos los países son independientes. ¿Por qué Estados Unidos mismo luchó por la independencia? Sacrificó vida y lo que fuera por la independencia. Pero entonces al pueblo es difícil. Ellos saben que controlan a la mayoría del pueblo. Yo he dicho con orgullo que me siento orgulloso en mi pueblo, que después de 118 años de coloniaje, todavía haya un puertorriqueño, una puertorriqueña que crea en sí mismo, en su capacidad de ser libre, en su derecho a ser libre. Para mí eso es una especie de milagro, porque nos han hecho todo desde niños. Desde niños te ponen la bandera de ellos, para que tengas lealtad a la bandera de ellos, no lo tuyo. Y cuando niño, a los 6 años, ya uno está casi formado en lo que va a hacer, excepto los rellenos que la vida te va dando a través del tiempo. ¿Me entiendes? Ahí, en Prohibido Olvidar, tú vas a ver una foto que presentan los niños con la bandera norteamericana, desde la escuela. La primer bota que me dieron a mí de la escuela, después de la masacre de Ponce, fue que no quise jurar la bandera norteamericana. Porque después de la masacre de Ponce en el 37, a los días, ya estaba en 1º o 2º grado, y a los niños nos hacían jurar lealtad a la bandera gringa. Y yo rehusé y me echaron del salón de clase. ¿Entiendes? Y después la historia, ¿qué historia nos enseñaban en la escuela superior? La historia de Miller, un norteamericano diciendo nuestra historia. ¿Y cómo la va a decir? De acuerdo a los intereses de los norteamericanos. Era como si estuviéramos salvajes cuando entraron aquí a Puerto Rico. ¿Entiendes? Nos presentan así, y como no hay manera de saber lo distinto, pues confunden al pueblo. Confunden al pueblo. Es más, yo le digo unas cosas a mi gente por ahí. Dice, ay, Víctor, está vuelto loco. Porque la verdad en una colonia es una locura. Porque la tapan. ¿Entiendes? Yo lo que le digo a mi pueblo cuando le escribo, busca, corrobora, no creas porque alguien te dijo. A los estudiantes, lo primero que les digo, no me crean ni otra. Busquen si es verdad lo que yo digo, corroboren. Porque yo puedo venir aquí a decirle verdad, pero puede venir otro con palabras bonitas y todas estas cosas. Y falsearle la verdad. Pero... Don Rafa, ¿algún asunto adicional que usted quisiera que la gente de Radio Casa Pueblo escuche de usted? Antes de despedirnos, porque sé que estamos abusando de su tiempo. No diga abuso, no. Los abusadores son los niños. No, mi hermano, que sigamos buscando la verdad. Que busquemos la verdad. Que a veces lo que no se conoce afecta más a las personas que lo que se conoce. Lo que ignoramos muchas veces nos hace más daño que lo que podamos saber. Buscar la verdad. Buscar la verdad. Porque nos afecta a todos nosotros. Afecta. Aunque estemos mirando a la luna, el sistema donde vivamos nos va a afectar a todos, nuestros hijos, a todos. Es un deber nuestro buscar la verdad, pero la verdad de verdad.
no la que nos vendan por las agencias publicitarias o lo que sea, o los partidos politiqueros o lo que sea. Buscarla, atreverse a buscar la verdad. ¿Entiendes? Porque es necesario saberla, por el bien de nuestros hijos. Y esto de la anexión no es estadoísmo, es entreguismo. Es entregar lo único que somos dueños en este mundo de Puerto Rico, como el cubano es dueño de Cuba, como el noruego es dueño de Noruega, el alemán es dueño de Alemania. Puerto Rico es nuestra patria por la naturaleza, por Dios, lo que sea. ¿Entiendes? Y si la perdemos nos quedamos como unos despatriados. Y eso de que igualdad, que con la ciudadanía es falso. Mire cómo tratan a los boricuas y a los mexicanos y a los negros allá en Estados Unidos. Este individuo que acaba de nombrar presidente, que es racista como el solo y lo explica y lo ve, y persecuciones, que no hay igualdad. La única igualdad que tú puedes ser es de ser un hombre libre y otro, y ellos libres, de tú a tú. De tú a tú. En tu tierra. Y defender tu hogar. Como si uno tiene una casita por ahí en Adjunta, en Maricao, en Mayagüez, y hay un vecino ricacho y se quiere quedar con tu casita, te la das, la perdiste. Te lleva ya para que le hagas el juego de criado de la casa, lo que sea, y perdiste tu casita, te vuelves, ¿ves? Así es la patria, es tu hogar, y el puertorriqueño donde quiera que esté tiene un hogar y es Puerto Rico. Aunque viva en los Estados Unidos, viva en China, viva en Alemania, ¿entiendes? Ese es su hogar. Me dijo una puertorriqueña de Maryland, que está en mi Facebook, que escribió, que tiene a Puerto Rico en su corazón. Y me acordaba una poetisa que dijo, vive en Nueva York, dice, yo no dejé a Puerto Rico, yo me traje a Puerto Rico en mi corazón. ¿Entiendes? Y donde hay un puertorriqueño, ahí está la patria. Cuando salí de prisión, paramos en Nueva York ante miles de puertorriqueños y está grabado que allí dije, ya me siento en mi patria, porque donde haya un puertorriqueño, ahí está mi patria. ¿Ves? Y que volvamos a sentir respeto por nosotros mismos. Nos están llevando a matarnos unos a los otros, desconfiar unos a los otros, que volvamos a quienes éramos. Tú sabes que éramos una familia y un respeto. Hoy nos ponen a pelear unos a los otros en tribus, en esto, en lo otro, y lo hacen a propósito y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, ¿entiendes? Que busquemos nuestra verdad o nos hundimos. Muchas gracias, don Rafa. No, gracias a ustedes. Un honor, como siempre, poderlos saludar y mucho más haber podido compartir este rato y que lo podamos entonces compartir a través de las ondas del 1020. Gracias, y me le dan un abrazo a doña Timpi y a Elita. Adiós, cara, por estar. Ay, bien, no me digas. Alexia es mi madre, una que conozco que se me fue por estar hablando. Alexi y a doña Timpi. Claro que sí. Un abrazo, adelante siempre igual.